Capítulo 1. A continuación vamos a compartir la introducción al texto titulado Tepotzotlán, la institucionalización de un colegio jesuita en la frontera chichimeca de la Nueva España, 1580-1618, cuyo autor es Pablo Abascal Sherwell Rowl, en Florencia, Italia. Este texto es básicamente una tesis para obtener el título de doctor en Historia y Civilización en el Instituto Europeo, y queremos compartir la introducción, si bien no en su totalidad, sí algunas partes que contienen información de nuestro interés, así como también poder ir comentando y señalando algunas cuestiones. El autor comienza diciendo que la palabra Tepotzotlán evoca a la majestuosa construcción virreinal que formará parte del antiguo colegio jesuita, ubicada hoy en un poblado que se encuentra en el límite norte de la caótica, inmensa y ruidosa pero fascinante Ciudad de México. No obstante, en el siglo XVI, este asentamiento se encontraba a varios kilómetros de distancia de la capital, y no como ahora conectada a ella misma, agregó yo. Y en él los miembros de la Compañía de Jesús residieron desde su llegada en 1580 hasta su expulsión de todos los territorios de la monarquía hispánica en 1767. Ahí tenemos el primer dato relevante. Los jesuitas llegaron en 1580 y los expulsaron de la monarquía hispánica en 1767. Esa expulsión fue ordenada por el rey Carlos III. Actualmente el excolegio es sede del Museo Nacional del Virreinato, inaugurado en 1964 por el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, y denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Anoten ese dato, niños. Acuérdense que en 2010 la iglesia de Tepotzotlán fue denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, como parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro, título que se merece con creces. Bien, pues el inmueble virreinal fue construido entre los siglos XVII y XVIII, es decir, entre 1600 y 1700. Posee un conjunto barroco churrigueresco excepcional, y no olviden que el churrigueresco, mejor dicho, churrigueresco es un estilo del barroco, y el barroco es una, digamos, corriente artística que se caracteriza por el abuso de las formas, lo sobrecargado de la estética, sobre todo en la arquitectura y en la pintura. También en la palabra, ¿verdad? Y es sin duda uno de los mejores del país en su tipo. Este contiene pinturas y retablos de artistas de la talla de Miguel Cabrera o Cristóbal de Villalpando, y joyas arquitectónicas como la iglesia dedicada a San Francisco Javier, la capilla de Loreto o la capilla doméstica. Sin embargo, la mayor parte de lo que hoy se puede ver de este magnífico lugar, lo que se puede investigar, corresponde al último siglo de historia del colegio. Sobre esta época se han escrito la mayoría de los estudios, materiales de divulgación y monografías de Tepotzotlán, olvidándose de las primeras décadas en que se instituyó este centro jesuita, y que por supuesto resultan sumamente atrayentes. Por ello, la presente investigación no tratará sobre la historia del colegio, sino tratará de los años de su institucionalización entre 1580 y 1618, época en la que no existen restos arquitectónicos o artísticos visibles. De esta forma, el trabajo que estoy por compartirles estudia los factores geográficos, políticos, históricos y sociales que influyeron en su institucionalización y que permitieron que los padres de la compañía se pudieran afianzar en el pueblo. Claro que esto lo explica a lo largo de todo el trabajo. Estos
coincidieron con profundos cambios dentro del virreinato de la Nueva España, la monarquía hispánica y la Iglesia Universal. El autor eligió para su investigación teniendo como punto de inicio la llegada de los jesuitas a Tepoztlán y fundación de una residencia dependiente del Colegio de México en 1580. Cronológicamente a la fundación le siguió la instauración del Seminario de Indios de San Martín, la apertura de un colegio de lenguas para misioneros y la instauración de un noviciado. El noviciado pasó a Puebla por un breve tiempo, de 1591 a 1606. Esto fue un total de 15 años que estuvo en Puebla, habiendo durante ese periodo el intento de instauración de un seminario de humanidades o juniorado, le llaman, juniorado, en Tepoztlán, idea que no prosperó. Después, el noviciado regresó a Tepoztlán en 1606, como se mencionó, año en que también Tepoztlán se independizó del Colegio de México. Fíjense, desde 1606 Tepoztlán ya estaba escribiendo su historia. Finalmente, el periodo cronológico de la tesis que voy a compartir en capítulos posteriores termina con la apropiación de la doctrina de Tepoztlán por parte de los jesuitas, la cual había pertenecido al clero secular. Este fue un pleito que tuvieron los padres de la compañía desde poco después de su llegada al pueblo hasta 1618, momento en que la orden obtuvo el monopolio espiritual del pueblo. Qué forma de decirlo, ¿verdad? Cuando los jesuitas llegaron a Nueva España, comenzaron a establecerse en ciudades que ya habían sido ocupadas antes por las órdenes mendicantes. Ahí tuvieron que crear lazos con las élites locales, tanto indígenas como españolas, para poder obtener lugares en ellas y de esa forma educar y evangelizar a la población novohispana. La educación fue el arma que utilizaron al instalarse en el Nuevo Mundo, de la cual ya se habían valido en Europa para crear lazos con las élites. El primer poblado que utilizaron los jesuitas en esta frontera con los chichimecas, adivinen cuál fue. Así es, amigos, Tepoztlán, el cual se convirtió en el primer establecimiento de la Compañía de Jesús en su avanzada a lo que se estaba convirtiendo en el norte de la Nueva España. Fíjense cómo lo dice el autor, en lo que se estaba convirtiendo apenas en el norte de la Nueva España. Este establecimiento no solo se convirtió en una frontera entre el cristianismo y la idolatría indígena, una frontera entre el cristianismo y la idolatría, sino que representó una frontera entre los indios civilizados, entre comillas, del centro de la Nueva España y el comienzo de los grupos bárbaros, entre comillas, chichimeca del norte. En Tepoztlán habitaban tanto mexicanos como otomíes, perteneciendo estos últimos al grupo chichimeca, entre comillas, más civilizado de acuerdo a Fray Bernardino de Sahagún, es decir, explicando esto, que Tepoztlán representaba el límite entre los bárbaros del norte que aún no habían sido civilizados, diagonal, conquistados, diagonal, masacrados, y los indios que ya habían civilizado, es decir, que ya habían masacrado, que ya habían conquistado de la Nueva España. Bien, pues Tepoztlán se encontraba y aún se encuentra a solo 5 leguas de la Ciudad de México, unos 50 kilómetros, lo cual muestra que el inicio del área chichimeca estaba muy próxima a la capital del virreinato, una zona que después de casi medio siglo de presencia española en la Ciudad de México no había sido totalmente controlada. Para consolidar su presencia en el lugar, los jesuitas se valieron de la instalación de una residencia que posteriormente se convertiría en colegio. Los colegios fueron una institución básica para los jesuitas, pues además de darles presencia en los lugares donde se encontraban, al ser la compañía de una orden educativa, los utilizaron como el medio principal para la difusión de conocimientos. Sin embargo,
También sirvieron como agentes de expansión colonial, utilizados por los colonizadores para establecer su presencia, su hegemonía en los nuevos lugares que se estaban apropiando. Así de truculentos y oscuros eran sus planes, ¿verdad? La institucionalización de este colegio sufrió varias dificultades, como era de imaginarse, pues no solo fue difícil apropiarse del espacio físico y social, sino también el buscar cuáles debían ser los objetivos del nuevo centro. Tepoztlán tuvo vínculos tanto con la Ciudad de México como con Puebla, las dos ciudades más grandes y los dos centros intelectuales más importantes del virreinato. Además, se encontraba en un área habitada tanto por indios como por españoles, generando cuestionamientos por el grupo social al que se le debía dar prioridad. Uno de los objetivos de la tesis que les voy a compartir es ver cómo se llevó a cabo este proceso de institucionalización del colegio a través de los pleitos internos de la compañía y sus problemas externos con el medio donde se encontraban. La particularidad de Tepoztlán, que lo convierte en un lugar especial, fue la zona de frontera en la que se encontraba y que los padres de la compañía eligieron para establecerse. Si bien en ella los jesuitas no fueron pioneros en su apostolado, pues ya habían llegado otros agentes, sí se convirtió en la puerta de entrada a un mundo desconocido para ellos y los miembros de la corona. En la frontera entre una zona con experiencia previa en la evangelización llevada a cabo antes por las órdenes mendicantes, pacificada y controlada por las instituciones coloniales, y otra donde no había experiencia previa en la evangelización, en guerra y con un control colonial todavía deficiente, hacia el norte. Así, Tepoztlán fue el punto de encuentro entre dos zonas culturales distintas, con métodos de apostolado diferentes. Se convirtió en una frontera divisoria, pero a la vez porosa y movible, debido a la ruta comercial donde se encontraba y plataforma de acceso al norte que se estaba constituyendo. Dicho a lo anterior, no se puede omitir el trabajo que hicieron los jesuitas en Tepoztlán, con el que ya habían hecho las órdenes mendicantes décadas atrás. A pesar de las tendencias de la historiografía en estudiar de manera separada el trabajo que habían hecho las órdenes anteriores y el trabajo de los jesuitas, en este trabajo que compartimos se pretende estudiar a la Compañía de Jesús integrándola en el conjunto de la Iglesia novohispana, con las fricciones que tuvo con las otras órdenes, pero también con los préstamos y bases que tuvieron las órdenes pioneras para su apostolado en la Nueva España. Además de esta relación e interacción con otras órdenes religiosas, especialmente los franciscanos por ser los primeros en establecerse en Nueva España y estar en Tepoztlán, inserto en la provincia franciscana del Santo Evangelio de México. La presente investigación también busca entender y problematizar la relación que tuvieron los jesuitas con la sociedad colonial de finales del siglo XVI y principios del XVII. La elección de Tepoztlán para asentarse generó interrogantes y dificultades específicas dentro de la orden que afectaron su proceso de institucionalización. Entre ellas estaba el relacionarse con dos tipos de indios que se encontraban en esa área fronteriza: los otomíes, representando a los bárbaros chichimecas del norte, y los mexicanos, a los sedentarios y con sociedades avanzadas del centro, existiendo la necesidad de hombres que atendieran a cada uno de ellos. Ante esta complejidad social y las preguntas sobre su prioridad en el apostolado, surgieron cuestionamientos en torno a la función que debería desempeñar Tepoztlán. ¿Debería ser un centro que preparara futuros jesuitas? ¿O debía ser un centro donde se educara a los hijos de las élites nativas? ¿Debía ser solo un centro dedicado al aprendizaje de lenguas indígenas y educación de hijos caciques? ¿Eran los novicios un estorbo para el proyecto original que se había ideado de este colegio? ¿Era viable que este centro fuera a sí mismo tiempo un noviciado, un seminario de indios y un colegio para aprender lenguas indígenas? En suma,
¿Cuál era la vocación de la Compañía de Jesús en Tepozotlán? Es en torno a estas preocupaciones que radicó la dificultad de la institucionalización de este colegio jesuita. Bien, pues después el autor continúa señalando en su introducción las fuentes de información que empleó para el trabajo que vamos a compartir. Para quien guste profundizar más, puede encontrar en los comentarios de este video el enlace al texto completo donde se mencionan dichas fuentes. Su servilleta en particular destaca que, cito, para mostrar la realidad previa a 1572, el autor utilizó sobre todo cartas franciscanas que han sido publicados en los diversos volúmenes que compendiaron historiadores o padres como Joaquín García Iscasbalceta, Mariano Cuevas, Francisco del Paso y Troncoso, o fueron publicadas por los ministerios españoles a finales del siglo XIX. De gran utilidad también fue la descripción del arzobispado de México hecha en 1570 de Alonso de Montúfar, pues la información muy valiosa sobre el estado de Tepozotlán una década antes de que se asentaran los jesuitas. Texto que un día ya tendremos que buscar, consultar y compartir. Bien, pues ya por último, para todos aquellos que se quedaron con la duda en esta parte introductoria, el autor resume su trabajo. Lo vamos a compartir con ustedes. Menciona que la tesis consta de 6 capítulos, los cuales están divididos de la siguiente manera. El primero, el Colegio Jesuita, una institución católica en respuesta a las demandas sociales, da una a lo que era el Colegio Jesuita y la relación que estos tenían con la sociedad y sus necesidades dependiendo con el lugar donde se encontraban. En el segundo capítulo, la Ciudad de México y Puebla como lugares de vida intelectual, da cuenta de los espacios intelectuales que se formaron en las 2 mayores ciudades del virreinato, con las que Tepozotlán estuvo ampliamente vinculado y fueron necesarias para su institucionalización. En las 2 ciudades, en donde ya se habían establecido previamente otras órdenes, tuvieron que entrar los jesuitas, mostrando roces y conflictos por asentarse en un lugar que ya había sido repartido. En el capítulo 3, el establecimiento de una residencia jesuítica en la frontera chichimeca, y uno de los capítulos que ya nos empieza a interesar con más fervor, se busca introducir el estado en que se encontraba Tepozotlán a la llegada de los jesuitas, cómo se apropiaron de un espacio que ya había sido ocupado, así como las relaciones que construyeron con las élites del pueblo y los demás habitantes. En el capítulo 4, la consolidación del Colegio de Tepozotlán, se busca analizar los problemas internos y externos que tuvieron los jesuitas para que el colegio finalmente se consolidara y lograra su institucionalización. El capítulo desarrolla un recorrido cronológico que empieza con la llegada a Tepozotlán por parte de los jesuitas, los objetivos iniciales con los que se abrió el centro y continúa con las crisis y debates internos sobre su vocación y razón de ser, terminando la etapa cronológica con la apropiación de la doctrina del pueblo en 1618. En el capítulo 5, las redes de Tepozotlán, circulación de personas, de conocimientos e información, muestra al Colegio de Tepozotlán como parte de una orden religiosa que tenía como principio la movilidad, por lo que en este capítulo se trata cómo era la circulación del personal en el colegio, quiénes y por qué eran asignados, y la relación que había entre el personal asignado y la situación histórica del momento en el colegio. Finalmente, en el último capítulo, Tepozotlán, una institución ligada a su entorno, trata sobre la relación que tuvo el colegio jesuita con su entorno y cómo la realidad social en la que estaba inserto le afectó directamente en su institucionalización. En el capítulo se discuten 3 temas esenciales que eran centro de controversias entre los jesuitas que estaban en Tepozotlán, que si bien fueron preocupaciones que existieron en varias partes del mundo, en este capítulo se resaltan sus particularidades a nivel local. Los 3 temas son:
1. El problema de la idolatría indígena. 2. La viabilidad de un sacerdocio indígena y su relación con la aceptación de criollos en la compañía. Y 3. El problema del aprendizaje de las lenguas indígenas en una tierra de frontera en donde convivía el náhuatl o mexicano y el otomí, la renuncia de algunos jesuitas en aprenderlas y la creación de gramáticas en estas lenguas. Así que mis queridos amigos, escuchas, seguidores, vecinos y conocidos, antes que nada, les felicito y agradezco que hayan llegado hasta aquí. Como pueden darse cuenta, es un tumulto de información que tenemos por compartirles. Espero hayan puesto atención e interés sobre lo que se mencionó, pero también se hayan dado cuenta la valiosa información que se tratará en los próximos capítulos, para lo cual les solicitamos comparten y ayuden al proyecto sumando su crítica, comentario y reacción que esto les provoca. Sin más por el momento ni que agregar, les agradezco su atención y seguimos en comunicación.